Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otra aparición más del Señor resucitado, y en este caso a los 11 discípulos. Uno diría, ¿por qué no a los 12? Y no estaba todavía, no estaba Judas, que lo había traicionado y que se había suicidado. Faltaba el 12º, que lo van a elegir, sí, pero el día de Pentecostés será Matías, ¿no es cierto?, el elegido. Bueno, acá se presenta Jesús resucitado, claro. ¿Y cómo lo miran los discípulos? Que estaban comentando precisamente de estas cosas, porque ellos habían recibido ya el testimonio de las mujeres, sobre todo de María Magdalena, de los caminantes de Emaús, que lo habían reconocido a partir el pan. Bueno, claro, había entre ellos humanas dudas. A ellos todavía no se les había aparecido. Juan y Pedro habían ido al sepulcro, pero habían visto, igual que las mujeres, el sepulcro vacío. Pero a Jesús no lo vieron. Y se habían vuelto entonces a las cosas de atrás. Sí, estaban ahí. Estaban en Jerusalén, sí, pero estaban ocultos. Había temor en ellos, había dudas, había temor a los judíos, que perseguían a todos aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Estaban ocultos, por así decirlo. Y habían recibido ya el testimonio de los caminantes de Emaús. Pero es ahí cuando aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús lo miran de una manera, entre el asombro, la alegría también, inmensa, ¿no es cierto?, de verlo, pero también mezclado con la incredulidad. No podían creer lo que veían. Claro, es humanamente increíble, ¿no es cierto? Lo habían visto padecer, lo habían visto morir, lo habían visto ser llevado al sepulcro, y estaba ahí ahora, hablando con ellos. Uno diría como si nada hubiera pasado. El Señor había dicho que iba a renunciar, y cumplió aquello que había dicho, que por otra parte estaba escrito en toda la escritura sagrada que seguían los judíos, los discípulos por supuesto, pero no la entendían.
Era como los discípulos de Emaús, los caminantes. El Señor en el camino les abría la Escritura. Y cuando les abría la Escritura les ardía el corazón. Claro, había algo que en ellos iba cambiando. Era ese fuego divino que les iba mostrando cosas que humanamente no entendían. Y acá los discípulos no entendían lo que veían, sí, realmente. Por eso Jesús les dice: ¿qué me miran así, con ese asombro, como si yo fuera un fantasma, un espíritu? Fíjense que el espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Miren, y les mostraba el costado, los pies, el signo, la muestra de los clavos. Y claro, seguían ellos el asombro, pero la alegría ya los estaba inundando. El Señor estaba resucitado, el Señor estaba con ellos. Y ahí Jesús va más allá todavía, ya para sancionar toda duda, residuo de duda que pueda haber quedado. Muchachos, ¿tienen algo para comer aquí? ¿Qué le dan? ¿Qué le muestran? Ahí nos dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, sí, un trozo de pez asado. El Señor se lo come. No dice si le gusta o no, ¿no? El Señor se lo come y lo ven comer. Y el Señor está vivo y la alegría ya directamente es absoluta en ellos. Y el Señor ya los va convirtiendo en algo que de antemano había pensado cuando los eligió y los separó y los vino a buscar. Elegidos desde el principio, justificados por la fe que la tuvieron en el Señor, y santificados finalmente y constituidos apóstoles del Señor, testigos de estas cosas, de esto que ahora estamos viendo, en lo cual hemos creído y lo cual es consecuentemente el fundamento de nuestra fe cristiana, la resurrección de los muertos, y el Señor hecho el primero en resucitar de entre los muertos. Y esto van a testificar, y en su carácter apostólico esto es lo que van a predicar, y a partir de lo cual van a ser frutos de todos los pueblos de la tierra, a través de todos los tiempos, comenzando por Jerusalén, sí, ahí donde el Señor celebró la Pascua. Fue la Pascua, es Pascua. El Señor es paso de la muerte a la vida. El Señor es nuestra vida y nuestra vida permanente. Fíjense aquí, dejamos a los discípulos con una comisión muy importante. En otro pasaje lo hemos visto también, y en este tiempo pascual vamos repasando estas lecturas que conocemos, hermanos, en el sentido de que nuestra fe es la demostración de que verdaderamente hemos creído, y si hemos creído obramos estas cosas, y en nosotros se muestran ciertas, concretamente como lo hace el Señor, como solamente puede hacerlo Él, porque Él es el que murió, resucitó para y por todos, y que está en todos aquellos que verdaderamente le creemos, y que vamos caminando con Él. Un camino ascendente, un camino siempre hacia adelante, rumbo a la gloria final, a la patria celestial, a la verdadera Jerusalén, a la espiritual. Allá vamos, hermanos, siempre guiados por el Señor que nos da pruebas concretas de la vida, que es la vida en cada uno de nosotros, que es la vida que predicamos, y predicamos esta vida siendo frutos de la misma, mostrando a través del testimonio de nuestra conducta que verdaderamente el Señor ha hecho en nosotros aquello que estamos proclamando. Y que lo hacemos en cada oportunidad en que, nos sentamos a la mesa de su palabra, o en la conversación habitual y cotidiana, o en la proclamación más formal y religiosa, pero siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de la vida, de esta vida que es Cristo Jesús en nosotros, de esta vida que recuperó el Señor para todos nosotros. Pascua, tiempo pascual, vida pascualizada, vida de Cristo resucitado. Hermanos, esto es la vida. Para esto nos hizo el Dios que nos ama desde el principio. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama la atención esto de que les mostró las manos y los pies, para comprobar que era realmente el que habían crucificado. Y recordando una reflexión sobre este pasaje,
el comentarista decía que a la hora que nos presentemos a la presencia del Señor, vamos a mostrar nuestras manos y nuestros pies. ¿Qué tanto esas manos acariciaron, ayudaron? ¿Qué tanto esos pies han recorrido este mundo para llevar la palabra? Realmente, ¿no? Obramos con las manos, sí, esa obra nueva, todo aquello que muestra el amor en el seno de nuestro corazón cambiado. Y bendito los pies de aquellos que proclaman las buenas nuevas. Todo ha cambiado en nosotros. Somos nuevas criaturas. Somos fruto del amor de Dios, de aquel que hizo todo en todos y en todos nosotros. Somos el testimonio de la obra de Dios. Eso debemos ser. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor al otro, tu espíritu de resurrección y vida plena, feliz, definitiva. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.